Muy buenos días. Eh, Mi nombre es Manuel Durán, aprendiz del SENA, ficha J753-399-426. Esto es seguridad de redes. Este es un video de que va a hablar de la ley 1273 de 2019. ¿Por qué motivo se va a hablar de esta ley? Una evaluación que hizo el profesor Nino Alexander Arias y fue uno de los puntos que tuve mal contestados. Entonces aquí tengo un documento de Word donde tengo la ley 1273 de 2019 de enero 5. Entonces tengo todo el documento, lo voy a leer, voy a ir dando mi opinión de lo que va tratando el documento, esta ley 1273. Y al último daré como un ejemplo de unos delitos que sucedieron aquí en Colombia en el 2018, que fueron 121 personas que cogieron presas por delitos informáticos. Entonces eso lo veremos ya más adelante. Vamos a ver entonces de qué consta este documento, de que las leyes que los trae, los artículos, de qué consta cada artículo. Entonces vamos a ver. Ley 1273 de 2009. 5 de enero. Diario Oficial número 47.223 del 5 de enero de 2019. Congreso de la República, por medio de la cual se modifica el Código Penal. Se crea un nuevo bien jurídico tutelado, denominado de la protección de la información y de los datos. Y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras disposiciones. O sea, esto va aplicado eh, enfáticamente a todo lo que es la información, la gestión de datos, la tecnología. El Congreso de Colombia decreta. Ahí ya empezamos con los artículos. Artículo 1. Adiciónese al Código Penal con un título séptimo bis denominado de la protección de la información y de los datos el siguiente tenor. Entonces vamos con el capítulo 1. Capítulo 1. De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. Entonces vamos a ver de qué consta este capítulo 1. Viene el artículo 269A, acceso abusivo a un sistema informático. El que sin autorización o por fuera de lo acordado accede en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en una pena de prisión de 48 a 96 meses y en una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué quiere decir este acceso abusivo a un sistema informático? También lo podemos ver que la ley 1288-2009 fue declarada inasequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C9-1310 del 16 de noviembre de 2010, magistrado potente, doctor Nilson Pinilla. Para la interpretación de este artículo debe tener en cuenta que mediante el artículo 25 de la ley 1288-2009, publicada en el Diario Oficial 47.282 del 5 de marzo de 2009, se modifica el artículo 195, acceso abusivo a un sistema informático, de la ley 599 de 2000, artículo que había sido derogado expresamente por esta ley
1273 de 2009. El texto del artículo 25 de la Ley 1288 de 2009 establece, por favor, remitirse a la norma para comprobar la vigencia del texto original que se transcribe a continuación. Artículo 195. Acceso abusivo a un sistema informático. El que abusivamente introduzca en un sistema informático protegido con medio de seguridad o se mantenga contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo incurrirá en una pena de prisión de 5 a 8 años. Ya viendo este artículo, vamos a mirar el artículo 269b. La actualización ilegítima de sistemas informáticos o red de telecomunicaciones. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos, así contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses, en una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado como una pena mayor. Artículo 269c. Artículo 269c. Interceptación de los datos informáticos. El que, sin orden judicial previa, intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático, que en los transporte incurriría en pena de prisión de 36 a 72 meses. Y quise hacer una investigación sobre este artículo, me pareció muy interesante también sobre la interceptación de los datos y pude encontrar como los sujetos del delito. O sea, que en una presentación encontramos sujetos del delito, sujeto activo. Sujeto activo tienen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos y generalmente por su situación laboral se encuentran en lugares estratégicos donde se maneja información de carácter sensible. O bien son habilidades en el uso de los sistemas informatizados, aun cuando en muchos de los casos no se desarrollan actividades laborales que faciliten la comisión de este tipo de delitos. También vamos a encontrar sujetos pasivos. En primer término, tenemos que distinguir que el sujeto pasivo o víctima del delito es el ente sobre el cual recae la conducta de acción u omisión que realiza el sujeto activo. En el caso de los delitos informáticos, mediante él podemos conocer los diferentes ilícitos que cometen los delincuentes informáticos, que generalmente son descubiertos cáusticamente debido al desconocimiento del modus operandi. Esta vendría siendo como la intercepción de datos informáticos. Continuamos con nuestros artículos. Artículo 269d. Continuamos con el artículo 269d. Daño informático. El que sin estar facultado para ello destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora vamos con el artículo 269e. Artículo 269e. Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y una multa de 1000 a 1000 salarios mínimos. Voy a poner un ejemplo del año 2013. Colombia es superado por Perú entre los países más atacados en software malicioso en el 2013. El país vecino fue el que presentó el mayor número de afectaciones
Un 60% de las empresas que operan en esa nación aseguró que tuvo problemas relacionados con algún tipo de software malicioso, señala el estudio hecho por la firma de seguridad informática ESET. El criterio de las empresas latinoamericanas no es desacertado, ya que ven a las infecciones de malware como un vector de riesgo y las estadísticas demuestran que se encuentra primero en cantidad de incidencias. Sin embargo, les preocupa en mayor medida la explotación de vulnerabilidades, aunque no figura en los primeros 3 lugares de los incidentes más comunes, asegura Sabrina Pannota, analista de la firma de seguridad informática. En la misma categoría de software malicioso, detrás de Perú se encuentran Nicaragua y Ecuador. Cerca de la mitad de las encuestas en ambos países asegura ser víctima de los códigos maliciosos. La actualidad empresarial latinoamericana presenta empresas en general implementan los controles de seguridad más habituales y reconocidos. Sin embargo, no realizan actividades para prevenir incidentes relacionados con sus trabajadores. Por lo tanto, este índice debería incrementarse, concluye el estudio. Volvemos a los artículos, seguimos con el artículo, continuamos con el artículo 269F. Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, tenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, base de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces vamos a ver algo más sobre este artículo 269. El sujeto lleva a cabo una serie de actividades como enviar, tomar y sustraer información privada de un sistema de información de una empresa o cualquier actividad económica, ya sea para emplearlos con fines personales o para beneficiar a otras personas a cambio de una remuneración económica u otra razón. Casos reales. Pedro Martínez es un ingeniero de sistemas que desempeña como administrador de la red en una empresa llamada Abastos Limitada. Este señor es amigo de Ulises Pinto, quien fuera novio de Marta Sánchez, funcionaria de la empresa. Un día cualquiera Ulises le dice a Pedro que desea saber los números de teléfono y la dirección de Marta, para lo cual Pedro, aprovechando su perfil, le entrega en una memoria USB dicha información. Asimismo le hace entrega de una fotografía de la señora Sánchez que posteriormente son publicadas por internet. ¿Existe algún delito y cuál es la pena máxima? Para Ulises se tipifica el artículo 269F, ya que este habla de la violación de datos personales, porque él, en vez de guardar esa información y datos de Marta para él solo, lo que hizo fue publicarlas independientemente de las razones por las cuales las haya hecho. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta 3 años la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de la información procesada con equipos computacionales. La tercera y cuarta grabación las cumple Ulises y la octava grabación la cumple Pedro. En conclusión, el juez debe determinar cuál fue de mayor agravación e implantarle a ese la pena aumentada las 3/4 penales y el otro sí aumentarle la mitad de la pena, según la importancia impunible que tuvo. Nótese el nivel de riesgos que asumen en Colombia las organizaciones que incurren en el debido tratamiento de datos personales. Esto no solo obliga a replantear algunas estrategias comerciales y jurídicas al interior de las empresas, sino a generar una cultura sincera, transparente y ética de tratamiento. Sino a generar una sincera, transparente y ética de tratamiento de los datos personales.
Continuamos con el artículo 269G. Sí, artículo 269G. Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado como pena grave. En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que accede a su banco o a otro sitio personal de confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará a una tercera parte de la mitad si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena de delito. Este es el artículo 269H. Vamos a ver un poco más sobre este artículo. Descripción del tipo penal. Este tipo penal lo que pretende es proteger el bien jurídico dominado de la protección de la información de los datos. Este tipo tiene como activo el que, es decir, que es indeterminado. El sujeto pasivo son los sistemas que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones. En este delito, el verbo rector es variable. Puede ser el que diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes. Aunque el artículo 269G se titula Suplantación de sitios web para capturar datos personales, el tipo penal no menciona la palabra dato personal, ni mucho menos el propósito de capturarlo a través de páginas electrónicas. Enlaces o ventanas emergentes falsas realmente. Lo que sanciona dicha norma es el diseño, tráfico, venta, ejecución, programación y envío de las mismas fichas de la misma con fines ilícitos. Esta disposición también castiga al que a través de la manipulación de nombres de dominio haga ingresar a una persona a una web diferente creyendo que está accediendo a su banco u otro sitio personal de confianza. Continuamos. Agravantes. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. Por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Aprovechamiento, la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien tuviera un vínculo contractual con éste, revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro, obteniendo provecho para sí o para un tercero, con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional, utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. Phishing. Mensaje y correo electrónico que se hace pasar por comunicados de bancos o tiendas de Internet reclaman la atención de los clientes para actualizar sus claves de acceso o confirmar su número de tarjeta de crédito a través de un enlace que les conduce a páginas web falsas. Sus datos son capturados y los delincuentes pueden suplantar la identidad de la víctima para realizar todo tipo de operaciones en la red. Es el fraude conocido como phishing, un delito en aumento que en Estados Unidos ya alcanza proporciones alarmantes y que amenaza con mermar la confianza en el correo electrónico en Internet. Este delito ratifica algo ya sabido: los datos personales son el principal insumo de las empresas, el Estado y los delincuentes para cualquier actividad. La información es la moneda de oro del siglo XXI. Seguimos con los artículos, venimos ahora con el artículo
269H. Continuamos con el artículo 269H, circunstancias de agravación punitiva. Las penas imponibles de acuerdo con los artículos descritos en este título se aumentarán de la mitad a las 3/4 si la conducta se cometiera. Primero, sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 2. Por servidor público de sus funciones. 3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien tuviera un vínculo contractual con éste. 4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. 5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero. 6. Con fines terroristas o generando riesgos para la seguridad o defensa nacional. 7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 8. Si quien incurre en estas conductas en el responsable de la administración, manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por 3 años la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de información procesada con equipos computacionales. Ahora vamos a ver el capítulo 2 de los atentados informáticos y otras infracciones. Artículo 269-I. Hurto por medios informáticos y semejantes. El que, superando medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239, manipulando un sistema informático, una red de sistemas electrónicos, telemático u otro medio semejante o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 de este código. Artículo 269J. Transferencia no consentida de activos. El que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionada con pena más grave, incurrirá en una pena de prisión de 48 a 120 meses y en una multa de 200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posee o facilite programa de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso anterior o en una estafa. Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviera una cuantía superior a 2.000 salarios mínimos legales mensuales, la sanción allí señala que se incrementa en la mitad. Vamos a ver algo más un poco de este artículo 269J. Que es el Código Penal colombiano prevé en el artículo de las figuras típicas de transferencia no consentidas de activos y tenencia de software destinados al fraude propios de los delitos informáticos en un sentido estricto que además de la seguridad de la información informatizada protege el patrimonio económico. Forma. El legislador incorporó en el Código Penal artículo 269J de la siguiente forma: el que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionada con penas más graves, incurra en pena de prisión. Integrantes: sujeto activo, sujeto pasivo. El sujeto activo: el que realiza la acción propia del tipo penal sin que éste requiera alguna calificación particular o especial o poseer especiales conocimientos técnicos en materia de la información. El sujeto activo puede ser el titular legítimo del sistema cuando lleva a cabo una manipulación informática a su favor y en perjuicio de otro. Sujeto pasivo: las personas que sean tituladas del bien jurídico, patrimonio económico perjudicado y de los datos informatizados con valor contable
Aquella persona que sea el titular del medio informático que resalte el objeto de manipulación por parte del autor, incluso puede ser una persona jurídica. Consecuencias. Siempre que la conducta no constituya delito sancionado como pena más grave, incurrirá en pena de prisión de 48 a 120 meses y en una multa de 2.000 a 1.500 salarios mínimos legales. Siempre que la conducta no constituye delito sancionada con pena más grave, incurrirá en pena de prisión de 48 a 120 meses y en una multa de 200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posee o facilite programa de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso anterior o en una estafa si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviera una cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales. La sanción allí señalada se incrementará en la mitad. Ejemplos: clonación de tarjeta de crédito para vaciar el dinero de la cuenta o transferirla a otra, robar dinero o información de una red corporativa, robar un objeto con información confidencial, manipulación o eliminación de base de datos. Continuamos con el artículo segundo. Adiciónese el artículo 58 del Código Penal con un numeral 17 así. Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido provistas de otra manera. 17. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos o telemáticos. Artículo tercero. Adiciónese el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal con el numeral 6 así. Artículo 37. Los jueces municipales. Los jueces penales municipales conocen: sexto, de los delitos contenidos en el título séptimo bis. Artículo cuarto. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga toda la disposición que le sean contrariadas, en especial en el artículo 195 del Código Penal. Esto va firmado por el presidente honorable del Senado de la República, Hernán Andrade Serrano, el secretario general del honorable Senado de la República, Emilio Ramón Otero Dajú, el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Barón, el secretario general de la Cámara de Representantes, Jesús Alfonso Rodríguez, el que fue para esos días, para el 2019, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y por el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cosio. Entonces vamos con los que les había dicho al principio del video. Voy a dar un ejemplo de 121 personas que fueron acusadas por delitos informáticos el 14 de septiembre de 2018 aquí en Colombia. Dice: Bogotá, 14 de septiembre, la Fiscalía de Colombia detuvo a 121 personas en 16 departamentos del país acusados de cometer delitos informáticos, con los que en algunos casos llegaron a robar 2.900 millones de pesos, unos $958.000, informa esta entidad. La operación, realizada en coordinación con la policía, se extendió durante 12 días e incluyó 34 allanamientos con el objetivo de desmantelar bandas acusadas de hurtos, estafas y otros delitos por medios electrónicos, detalló la Fiscalía en un comunicado. En uno de los casos fueron arrestadas 9 personas en las ciudades de Valledupar, Montería y Barranquilla Norte, que hacían parte de la bandera Los Carceleros. Entre los detenidos está Óscar Peñalosa, quien suplantaba correos de entidades del Estado e instalaba virus en computadores para apropiarse de información financiera. De esta forma, esta banda llegó a robar 125 millones de pesos, unos $41.000, a la cárcel La Picaleña de la ciudad de Ibagué, Centro. La Fiscalía estima que el total de los hurtos de esta banda fue de 2.900 millones de pesos. De igual forma, las autoridades detuvieron a 2 personas que robaron unos 100 millones de pesos a un programa de vivienda social en Bucaramanga y otros 7 que se apropiaron de 280 millones de pesos de una compañía multinacional. Los 121 detenidos fueron presentados ante jueces que se le imputarán cargos por delitos como concierto para delinquir, hurto por medios informáticos, acceso abusivo al sistema informático y violación de datos personales. Asimismo, se les señala por daño informático, transferencia no consentida de activos y uso de software malicioso, agregó la información.
Según cifras de la Fiscalía, durante este año se han presentado 15.181 denuncias por delitos informáticos, lo que representa un aumento del 68.5% respecto al año pasado, cuando se anunciaron 9.100 delitos. Las ciudades donde más representan estos hechos son Bogotá, con 4.805 denuncias, seguidas por Medellín y Cali. Bueno, hasta aquí fue el video sobre la ley 1273 de 2019, lo cual pues vuelvo y menciono, como lo dije al principio del video, este video fue por la evaluación que puso el instructor Alexander Arias, y este fue uno de los puntos que tuve mal contestados. Entonces este video es como para hacer un refuerzo, tener más presente que esta ley, de qué trata esta ley y sus decretos, sus artículos. Muchas gracias.